En una tierra que puede recorrerse en pocas horas, civilizaciones enteras surgieron, cayeron y nunca desaparecieron del todo. Aquí, cada piedra guarda memoria y cada calle parece pertenecer a más de un tiempo al mismo tiempo. Este es Israel, donde la historia no está detrás de ti, sino a tu alrededor, presionando silenciosamente sobre el presente. Oraciones sagradas resuenan bajo el mismo horizonte, donde se alzan torres de cristal y el tráfico avanza sin descanso. Antiguos rituales continúan a pocos minutos de una de las economías más innovadoras del mundo. Es un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que se superpone en la vida cotidiana. Pero más allá de los titulares y la historia, existe algo más silencioso, más humano. Un ritmo moldeado por la familia, la fe, la ambición y la constante tensión entre pasado y futuro. Esta no es solo la historia de un país, sino la historia de cómo las personas viven, se adaptan y encuentran sentido en una tierra como ninguna otra. Aquí el día no comienza de la misma manera en todas partes. En Jerusalén, hogar de casi 1 millón de personas, la mañana llega con un ritmo silencioso y casi atemporal. La ciudad tiene más de 3000 años de historia, y esa antigüedad puede verse en cada capa de piedra. Cuando la primera luz se extiende, toca muros que han sobrevivido a imperios, guerras y generaciones. El aire de la mañana mezcla sonidos, el llamado a la oración, campanas de iglesias y suaves cánticos hebreos. En apenas unos pocos kilómetros cuadrados, 3 grandes religiones comparten el mismo horizonte. Los estrechos callejones comienzan a llenarse mientras miles de residentes inician su jornada. Los comerciantes levantan persianas que quizás se han abierto de la misma manera durante décadas. El aroma del pan recién horneado, preparado antes del amanecer, se extiende por las calles. Aquí, la mañana se siente menos como un comienzo y más como la continuación de algo antiguo. Pero a menos de 70 kilómetros de distancia, todo cambia. Tel Aviv, una ciudad de más de 400.000 habitantes, despierta con velocidad y movimiento. A lo largo de sus 14 kilómetros de costa mediterránea, el día comienza al aire libre. El paseo marítimo se llena temprano de corredores, ciclistas y personas saludando la mañana. Los cafés abren rápidamente, sirviendo espresso a una ciudad conocida por ser una de las más dinámicas de la región. Casi la mitad de la industria tecnológica de Israel se concentra en esta ciudad y sus alrededores. Los sonidos aquí son más intensos: tráfico, conversaciones, olas y movimiento constante. Esta es una mañana impulsada no por la reflexión, sino por el impulso y la ambición. 2 ciudades separadas por menos de 1 hora, pero moldeadas por ritmos completamente distintos. Y entre ellas comienza un nuevo día, cargando al mismo tiempo el peso del pasado y la velocidad del futuro.
Para comprender la vida aquí, hay que mirar más allá de las calles y observar a las personas que las llenan. En un país de poco más de 9 millones de habitantes, la distancia entre las personas suele sentirse menor de lo que parece. Las conversaciones comienzan con facilidad, incluso entre completos desconocidos. En mercados como Mahane Yehuda, en Jerusalén, las voces se superponen en un intercambio constante de noticias y opiniones. Miles de personas atraviesan estos estrechos pasillos cada día, no solo para comprar comida, sino para mantenerse conectadas. En el mercado Carmel de Tel Aviv, el mismo ritmo continúa, rápido, directo y profundamente social. Las opiniones se expresan abiertamente, muchas veces con intensidad, especialmente cuando las conversaciones giran en torno a la vida diaria o la política. Esa franqueza no se percibe como conflicto, sino como una parte normal de la comunicación. En el centro de todas estas interacciones está la familia. Israel tiene una de las tasas de fertilidad más altas entre los países desarrollados, con un promedio cercano a 3 hijos por familia. Eso da forma a una sociedad donde los niños están constantemente presentes en la vida cotidiana. Es común ver grandes grupos familiares reunidos en parques, hogares y espacios públicos. Las cenas semanales reúnen a varias generaciones, muchas veces bajo un mismo techo. En ciudades como Jerusalén, donde viven casi 1 millón de personas, estas tradiciones siguen profundamente arraigadas. Incluso en la acelerada Tel Aviv, los lazos familiares siguen siendo una parte central de la identidad. Casi el 70% de la población vive en zonas urbanas, y aún así, los vínculos comunitarios continúan prosperando. En regiones del norte como Galilea, los pueblos pequeños crean redes sociales aún más estrechas. En los kibutz, la vida comunitaria convierte las rutinas diarias en experiencias compartidas. El trabajo, las comidas y las responsabilidades suelen distribuirse entre todo el grupo. En un lugar que muchas veces se observa a través de grandes narrativas, son estas conexiones humanas cotidianas las que definen silenciosamente la vida. No pasa mucho tiempo antes de que entiendas que la identidad aquí no es algo que se lee, sino algo que comienzas a notar en los detalles más pequeños. Camina por Jerusalén y aún antes de comprender las palabras, reconoces el ritmo de un idioma que se siente antiguo y vivo al mismo tiempo. El hebreo, que durante siglos sobrevivió principalmente en textos religiosos, desapareció del uso cotidiano por casi 2000 años. Su recuperación a finales del siglo XIX es considerada uno de los únicos renacimientos lingüísticos exitosos de la historia humana. Hoy, más de 9 millones de personas lo hablan cada día, no como historia, sino como vida. Pero el hebreo es solo una parte de lo que escuchas. En Haifa, una ciudad portuaria de alrededor de 280.000 habitantes, el árabe se mezcla naturalmente con la vida cotidiana. En Nazaret, donde más del 70% de los residentes son ciudadanos árabes, el árabe se convierte en la voz dominante. Las señales de las calles suelen aparecer en 3 idiomas: hebreo, árabe e inglés,
reflejando múltiples capas de identidad. Las conversaciones cambian entre ellos con facilidad, a veces dentro de una misma frase. Esta diversidad no es abstracta, es visible en cada instante de la vida diaria. Casi el 75% de la población es judía, mientras que poco más del 20% son árabes israelíes. Y en ningún lugar se siente esto con más intensidad que en Jerusalén, una ciudad de casi 1 millón de habitantes. En apenas unos pocos kilómetros cuadrados convergen 3 grandes religiones. El Muro Occidental recibe millones de visitantes cada año. A solo minutos de distancia, la Iglesia del Santo Sepulcro atrae peregrinos de todo el mundo. Y sobre ellos, la mezquita de Al-Aqsa se alza como uno de los lugares más sagrados del Islam. Estos lugares no están separados, están superpuestos dentro del mismo espacio. Luego, cuando llega el viernes por la tarde, algo comienza a cambiar en todo el país. El Shabbat comienza al atardecer y es observado por millones de personas cada semana. En Jerusalén, los autobuses se detienen, las tiendas cierran y la ciudad se vuelve inusualmente silenciosa. Las familias se reúnen alrededor de la mesa, compartiendo comidas arraigadas en tradiciones de miles de años. Sin embargo, en Tel Aviv, una ciudad de más de 400.000 habitantes, el ritmo continúa. Los restaurantes permanecen abiertos, la música sigue sonando y la noche parece no cambiar. Y entre la quietud y el movimiento, la identidad no es algo fijo, es algo que se vive cada día. Sal afuera justo después del amanecer, y en menos de 1 hora podrás atravesar mundos completamente distintos sin cruzar ninguna frontera. En las colinas de Galilea, el día comienza lentamente, con voces resonando entre casas de piedra y calles estrechas. En ciudades árabes como al-Fam, hogar de más de 50.000 personas, las mañanas están marcadas por la familiaridad. Las puertas se abren temprano, los vecinos se saludan por su nombre y las rutinas siguen patrones casi intactos desde hace décadas. El ritmo aquí no tiene prisa y parece medirse más por las relaciones que por el tiempo. A menos de 1 hora de distancia, el ritmo cambia por completo. En Tel Aviv, una ciudad costera de más de 400.000 habitantes, el día se acelera casi de inmediato. El tráfico aumenta, los cafés se llenan y el trabajo comienza antes de que el sol alcance lo alto del cielo. Las conversaciones aquí son más breves y rápidas, moviéndose casi al mismo ritmo que la ciudad. Casi el 70% de la población vive en entornos urbanos moldeados por este movimiento constante. Pero el contraste continúa cuando vuelves a dirigirte hacia el interior. En las laderas del Monte Carmelo, aldeas drusas como Daliyat al-Carmel siguen un ritmo más silencioso. Con una población cercana a los 17.000 habitantes, la comunidad parece pequeña, pero profundamente unida. Los visitantes son recibidos rápidamente y muchas veces se les ofrece comida incluso antes de cualquier presentación formal.
Las tradiciones aquí no se exhiben, simplemente forman parte de la rutina diaria. Al llegar el mediodía, estos diferentes mundos comienzan a superponerse. En Haifa, una ciudad de casi 300.000 habitantes, la diversidad convive lado a lado. Idiomas, culturas y rutinas se cruzan dentro de las mismas calles y mercados. Al caer la tarde, la ciudad desacelera lo suficiente para que esas diferencias se conviertan en parte de un mismo ritmo compartido. Las luces se encienden, las voces continúan y el día termina con todo aún moviéndose junto. La historia de esta tierra no comienza en una sola ciudad, sino en muchos lugares superpuestos a lo largo de miles de años. A lo largo de la costa mediterránea, ciudades como Jaffa conservan historias que se remontan a más de 4.000 años. En el interior, antiguas rutas comerciales conectaban esta región con África, Asia y Europa, convirtiéndola en un cruce de civilizaciones. Hace casi 2000 años, el Imperio Romano controlaba gran parte del territorio y construyó caminos que aún influyen en las rutas modernas. Después llegaron las iglesias bizantinas, dejando monumentos religiosos que aún permanecen en varias ciudades. Desde el siglo VII, los califatos islámicos transformaron la arquitectura, la cultura y la vida urbana de toda la región. En ciudades costeras como Acre, las murallas fortificadas construidas durante las cruzadas siguen en pie después de más de 800 años. Luego llegó el Imperio Otomano, gobernando durante unos 400 años y moldeando la disposición de mercados y barrios. En ciudades como Safed, casas de piedra de más de 500 años aún bordean estrechas calles de montaña. A comienzos del siglo XX, los ferrocarriles y puertos comenzaron a conectar esta tierra con un mundo que se industrializaba rápidamente. En 1948 se estableció el moderno Estado de Israel, transformando fronteras, identidades y poblaciones. En aquel entonces, la población era inferior a 1 millón, pero para 2025 ha superado los 10 millones de habitantes. Ese crecimiento llegó a través de olas de inmigración provenientes de Europa, el norte de África, Medio Oriente y otros lugares. En Tel Aviv, hoy hogar de casi 470.000 residentes, la vida moderna se eleva junto a una de las costas más antiguas de la región. En Haifa, con alrededor de 290.000 habitantes, los barrios ascienden entre el mar y la montaña. Ciudades más pequeñas como Al-Fam, con cerca de 58.000 habitantes, muestran cómo la identidad local continúa dentro de una nación cambiante. En todo el país, la arquitectura, el idioma y la comida reflejan capas de migración más que un único origen. La historia no está escondida aquí. Aparece en los mercados, los hogares, los puertos y las calles cotidianas. No necesitas un museo para encontrarla, porque existe en la estructura misma de la vida diaria. Y mientras atraviesas estos lugares, el pasado y el presente comienzan a sentirse como el mismo instante.
A las 8 de la mañana, las primeras laptops ya están abiertas en los cafés de Tel Aviv, mucho antes de que las calles se llenen por completo. Al mediodía, las reuniones se trasladan rápidamente entre torres de oficinas de vidrio, donde las conversaciones pasan del código a la inversión en cuestión de minutos. Y al caer la tarde, muchas de esas mismas personas siguen trabajando, perfeccionando ideas que podrían lanzarse en cuestión de semanas. Este ritmo diario refleja por qué Israel suele ser llamado la nación startup. Más de 6.000 startups operan aquí, en un país de poco más de 10 millones de habitantes. Barrios enteros están construidos alrededor de la innovación, donde oficinas, laboratorios y aceleradoras se encuentran a pocos pasos unos de otros. En el interior, las pantallas muestran al mismo tiempo líneas de código, demostraciones de productos y datos de mercados globales. Las industrias tecnológicas generan actualmente casi el 50% de las exportaciones totales. La ciberseguridad, la inteligencia artificial y las plataformas de software desarrolladas aquí se utilizan en todo el mundo. Pero a solo unos pasos de distancia, la atmósfera cambia por completo. En los mercados al aire libre, los vendedores acomodan verduras frescas, especias y panes en patrones que casi no han cambiado en décadas. El sonido del regateo reemplaza el silencio de los espacios de oficina y el ritmo se vuelve más lento. La agricultura continúa existiendo en paralelo, apoyada por tecnología que transforma la manera en que se utiliza la tierra. En el desierto del Negev, el riego por goteo distribuye agua gota a gota, permitiendo que los cultivos crezcan en suelo árido. Campos verdes aparecen en lugares que antes solo contenían arena y calor. El turismo añade otra dimensión, atrayendo a millones de visitantes cada año hacia ciudades costeras y sitios históricos. En un solo día, el movimiento puede pasar de oficinas modernas a calles antiguas sin salir de la misma ciudad. La infraestructura reduce las distancias, con trenes y autopistas que convierten largos trayectos en viajes cortos. Sin embargo, el costo de vida aumenta junto con este crecimiento, especialmente en los grandes centros urbanos. Al caer la noche, las luces de la ciudad revelan un lugar que nunca se detiene por completo, donde el progreso continúa incluso cuando las calles empiezan a calmarse. Te sientas en una mesa pequeña y antes de que llegue cualquier otra cosa, el pan ya está frente a ti. Es suave, ligeramente tibio y está pensado para compartirse, no para comerse solo. En muchos lugares, las comidas comienzan así, simples pero inmediatas. Pronto, pequeños platos comienzan a llenar la mesa. Hummus, ensaladas, verduras y salsas al alcance de todos. La idea no es un único plato principal, sino muchos sabores pequeños combinados entre sí. En los mercados, la comida se siente aún más cercana a la vida cotidiana. El pan se hornea fresco, se apila en montones y se vende apenas minutos después de salir del horno. Puedes oler las especias antes de verlas, flotando por las calles estrechas llenas de movimiento.
El falafel se sirve rápido, envuelto y entregado mientras la gente sigue caminando. El shawarma gira lentamente en parrillas verticales, cortado pieza por pieza a medida que llegan los pedidos. Cada bocado lleva sabores moldeados por distintas regiones e historias. Esta es una cocina construida a partir del movimiento, migraciones, comercio y tradiciones compartidas. Las recetas cambian ligeramente de una familia a otra, incluso cuando el nombre del plato permanece igual. En las zonas costeras, los mariscos aparecen con más frecuencia, reflejando la cercanía del Mediterráneo. En las regiones interiores, los platos se vuelven más contundentes, con granos, carnes y comidas cocinadas lentamente. El café es fuerte, servido en tazas pequeñas y casi nunca se bebe con prisa. Las comidas suelen durar más de lo esperado, moldeadas tanto por la conversación como por la comida misma. La comida se convierte en una forma de desacelerar, incluso en lugares donde la vida se mueve rápido. Cada mesa reúne fragmentos de distintas culturas en un mismo momento compartido. Y mucho después de que la comida termina, lo que permanece no es solo el sabor, sino la sensación de conexión que sigue contigo. En solo unas pocas horas de viaje, el paisaje cambia por completo. A lo largo de la costa mediterránea, las olas avanzan constantemente contra largas extensiones de playas de arena. La costa se extiende por unos 190 kilómetros, definiendo gran parte del borde occidental del país. Poco más hacia el interior, el terreno comienza a elevarse en colinas y cadenas montañosas. En el norte, la región de Galilea alcanza elevaciones de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Los inviernos aquí pueden ser frescos y verdes, con lluvias que alimentan bosques y tierras agrícolas. Pero al desplazarse hacia el sur, el entorno vuelve a transformarse en algo mucho más extremo. El desierto del Negev cubre más del 50% de la superficie del país. En algunas regiones, las precipitaciones pueden caer por debajo de los 100 milímetros al año. Sin embargo, incluso en estas condiciones secas, la vida continúa gracias a la adaptación y la tecnología. Muy por debajo del nivel del mar, aparece otro paisaje completamente distinto. El Mar Muerto se encuentra aproximadamente a 430 metros bajo el nivel del mar, convirtiéndose en el punto terrestre más bajo del planeta. Su concentración de sal es casi 10 veces mayor que la de la mayoría de los océanos. El agua se siente densa, como si empujara tu cuerpo constantemente hacia la superficie. No muy lejos de allí, acantilados y cañones cortan bruscamente el paisaje desértico. En lugares como el cráter Ramón, el terreno se extiende por casi 40 kilómetros de longitud. Estas formaciones fueron moldeadas durante millones de años por la erosión y los cambios geológicos. En un solo viaje, el paisaje puede pasar de colinas verdes a desiertos secos y luego a aguas ricas en minerales. Cada entorno crea una forma distinta de vivir,
adaptada a sus propias condiciones. Lo único constante no es el terreno, sino la velocidad con la que cambia a tu alrededor. Algunos viajes parecen terminar cuando la pantalla se desvanece en negro, como si todo ya hubiera sido contado. Pero hay lugares donde la historia no termina ahí, continúa silenciosamente mucho después de que te marchas. Israel es uno de esos lugares, no por lo que te muestra, sino por las preguntas que te obliga a hacer. ¿Cómo puede una tierra tan pequeña cargar miles de años de historia y aún así seguir avanzando? ¿Cómo vive la gente cada día entre la memoria y la realidad, entre la tradición y el cambio? ¿Y qué significa construir un futuro en un lugar donde el pasado nunca desaparece por completo? Las respuestas aquí no son simples, se viven, se sienten y a veces quedan inconclusas. Lo ves en la forma en que la gente habla, directa y abierta, como si la distancia realmente no existiera. En la manera en que las familias se reúnen, aferrándose a momentos que parecen más antiguos que las ciudades que las rodean. Y en la forma en que la vida continúa, incluso cuando todo a su alrededor parece incierto. Este es un lugar que a menudo se define por cosas demasiado grandes para comprenderlas por completo. Sin embargo, cuando miras más de cerca, descubres que todo se sostiene por algo mucho más silencioso y profundamente humano. Tal vez nunca comprendas completamente este lugar en una sola visita, y quizá no sea esa la intención. Porque hay lugares que no están hechos para ser explicados, sino para permanecer contigo. Y si este viaje permaneció contigo, entonces en realidad nunca terminó, apenas comenzó.